Hemos estado hablando durante este mes acerca de la bendición de tener a Dios en nuestra vida, de la necesidad de buscarle como Él quiere que se le busque, de la necesidad de tener un corazón encendido, de la insistencia que debe haber en nuestro corazón para buscar grandes cosas de parte de Dios. Y hoy les quiero hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y para eso me gustaría que usted se ubicara en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer el verso 16 en adelante. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra consolador significa paracletos, y es uno al lado del otro para ayudar, ¿sí? Con las mismas características que Jesús, igual a Jesús, por supuesto con diferente obra. Seguimos leyendo, dice: para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? Para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. Jesucristo dice en este capítulo 14, el verso 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, hay mucha gente que dice amar a Dios. Bueno, Él dice: si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Pero añade esto: y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Está diciendo que Jesús es el consolador, y el consolador es otro, y el Espíritu Santo es otro consolador. Fíjense que la palabra consolador está con C mayúscula, porque se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, el cual nosotros creemos que es Dios, ¿sí? Creemos en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, los cuales son iguales porque son Dios, pero con diferentes obras, es decir, con diferentes trabajos. Gloria a Dios. Ahora, Jesús está diciendo que el Espíritu Santo, el Consolador, que es como que si Él estuviera, simplemente que va a estar allí para ayudar, ya no simplemente al lado como estaba Jesús, sino que ahora va a estar dentro de la persona. Gloria a Dios, para ayudarle en todo lo que le sea necesario. Entonces dice: para que esté con nosotros para siempre. Ahora dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Aquí Jesús está revelando que el Espíritu Santo es el Espíritu de la palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el mismo apóstol Juan dice en el capítulo 1 que Jesucristo es el verbo, es decir, la palabra. ¿La palabra de quién? De Dios, del Padre. Ese es Jesucristo. Entonces lo que está diciendo al decir que Jesús es la palabra, es decir, es que Jesús es la acción de Dios. Cuando Dios habla y da una orden, es Jesucristo actuando por el mandato divino, por el mandato de Dios. Gloria a Dios. Entonces aquí dice que ese Espíritu es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de la palabra. Uno constantemente ha escuchado a gente que dice: yo no entiendo la Biblia es para locos. Porque la Biblia fue escrita así por hombres, pero dice que eran hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Lo que dice entonces es que esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, pero esta palabra es Jesús mismo. Por eso es que para entender esta palabra hay que tener al Espíritu Santo de Dios.
es la única manera de entenderlo. Es la única manera de poder comprender y de que nos sean develados los misterios que en ella hay. Gloria a Dios. Por lo tanto, si no tengo el Espíritu Santo de Dios, pues esto para mí va a ser locura. Por eso el apóstol Pablo dice que el Evangelio para los que no tienen al Espíritu Santo, pues es locura. Creen que el Evangelio es de locos y para locos. Bueno, estamos locos, sí es verdad, pero por Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ese espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir. Solo los que han recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador son los que han recibido al Espíritu Santo. Pero le añade que estas personas que han recibido al Espíritu Santo son los que le pueden ver y los que le pueden conocer. Por eso es que nosotros en nuestro andar diario podemos ver la manera en cómo el Espíritu Santo actúa y moldea todas las cosas a nuestro favor. Pero una persona que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, si le va mal, pues mala suerte. Si le va mal, pues hoy no era mi día, amanecí con el pie izquierdo. Pero nosotros sabemos que todas las cosas que nos suceden, sean buenas o sean malas, Dios las encamina para que Él sea glorificado. Y nosotros, por supuesto, recibamos lo mejor. Entonces Dios siempre va a buscar la manera en que, aunque las cosas no salgan como nosotros queremos, van a salir a la manera de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso nosotros siempre debemos ver al Espíritu Santo y conocer que lo que Él hace es lo mejor para nosotros. Amén. Ahora, aquí Jesús dice, Él mora con vosotros. Y el Espíritu Santo, desde que lo leemos en el Antiguo Testamento hasta los días de Juan el Bautista, vemos que el Espíritu Santo venía en momentos específicos para tareas específicas. Él venía para ayudar. La gente dice que Sansón tenía fuerza, era por el cabello. No, la Biblia dice, antes de que hiciera cualquier cosa, decía, y el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Y entonces con una quijada de burro, con la puerta de la ciudad, de matar a un montón de gente. Con cualquier cosa, el Espíritu Santo le daba la fuerza. O sea que no era su cabello, era el Espíritu Santo. Igualmente con los profetas, vemos que cuando daban una palabra de Dios, el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero así como venía, daban la palabra y se iba, no permanecía. Lo que vemos en su palabra en el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo viene sobre la vida de Jesús como un profeta, como un maestro, como el Hijo de Dios, pero dice que vino para permanecer en la vida de Jesús, no para venir e irse, sino para permanecer en Él. Y eso como el ejemplo para nosotros, que el Espíritu Santo también viene sobre nuestra vida para permanecer en nosotros y nosotros poder vivir juntamente con Dios todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo vino cumpliendo la promesa de Jesús y la promesa del Padre, y todavía esa promesa sigue para todos nosotros. Y seréis y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces este bautismo nos capacita para tener poder, para tener dominio y autoridad. Poder, dominio y autoridad. El poder, el dominio y la autoridad que nos delegó Jesús. ¿Me escuchó? El poder, el dominio y la autoridad que nos delegó Jesús.
nunca será igual, y quiero que me preste atención en esto, nunca será igual que una persona llena del Espíritu Santo reprenda a un demonio a alguien que se le diga: mira, cuando te pase esto, tú dices por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo. Hay mucha gente que cree que esto es brujería. Esto no es brujería. Por eso no funciona con lo que usted diga. No es lo mismo que alguien use el nombre de Jesús, una persona sin tener el Espíritu Santo use el nombre de Jesús, a que una persona que tiene y que es lavado por la sangre de Jesucristo y que tiene el Espíritu Santo diga en el nombre de Jesús. Y eso lo vemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Hechos, cuando aquellos jóvenes fueron a enfrentar a unos demonios y dijeron: en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y los demonios le dijeron: a Pablo conocemos, a Jesús también, pero a ustedes no los conocemos. Y los agarraron y les dieron una paliza. O sea que el nombre de Jesús no les sirvió absolutamente de nada, porque esto no es brujería. Esto es autoridad. Y la autoridad está en lo que a Dios se las delegó. Y se las delegó a los lavados, a los redimidos por la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy vamos a leer algunos versos bíblicos, así que tenga la Biblia a la mano. Joel capítulo 2. Versículo 28, Joel 2, versículo 28, Antiguo Testamento. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vemos que mucho antes de la venida de Jesús a esta tierra, pues aquí el profeta Joel está profetizando, valga la redundancia, acerca de la venida del Espíritu Santo. Y él indica días que todavía no se han cumplido. Dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, que esa profecía la estamos esperando. Hasta ahora el Espíritu Santo ha sido derramado sobre sus hijos, pero aquí dice que es sobre toda carne. Por lo tanto, lo que me dice es que vendrá un día que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo tan poderoso que muchos conocerán a Dios, muchos llegarán a sus pies por este derramamiento. Gloria a Dios. Sobre toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso es lo que trae el bautismo del Espíritu Santo, la profecía. Y dice: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora, esa es la profecía del profeta Joel en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver qué anunció Juan el Bautista. Lucas 3:16. Juan el Bautista dijo: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La palabra bautismo significa inmersión, sumergido en. Entonces, cuando hablamos del bautismo en agua, que es el bautismo según Juan el Bautista, el cual practicó Jesús y hemos practicado todos nosotros, y los que no tienen que practicarlo, los que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces consiste en sumergir a la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo completamente en el agua y nuevamente levantarle, porque eso significa
la muerte de un viejo hombre juntamente con Jesús, como Jesús murió en la cruz del Calvario, y al levantarse del agua, la resurrección juntamente con Cristo resucitado en un nuevo hombre. Eso es lo que significa el bautismo, no es otra cosa. Estos dos bautismos, tanto en agua como en el Espíritu Santo, lo que quiere decir con el Espíritu Santo es que la persona está inmersa, sumergida en el Espíritu Santo. Pero tanto está en mí, como también está alrededor de mí, arriba, abajo, izquierda, derecha. Está en mí. Yo estoy sumergido en él. Es decir, que yo soy algo así como un pez. Y cuando un pez está fuera del mar, deja de ser pez para ser pescado. Pez es vivo y pescado es muerto. Entonces, mientras yo esté sumergido en él, estoy vivo. Porque soy como un pez en el agua. Pero cuando estoy fuera de él, estoy completamente muerto. Ahora, quiero hacer una aclaratoria. ¿Será que la persona que no tiene el bautismo del Espíritu Santo es salva? Sí lo es, porque tiene el Espíritu Santo adentro. La diferencia está porque hay denominaciones que defienden que el bautismo del Espíritu Santo es cierto, pero que solo era para la iglesia primitiva, no para la iglesia de hoy. Entonces ellos prefieren seguir el bautismo hasta el bautismo de Juan y no practicar el bautismo del Espíritu Santo. Lo tremendo de esto es que mucha gente que decía que el bautismo del Espíritu Santo era para la iglesia primitiva, hoy en día en el siglo XXI lo han recibido y han erradicado esa doctrina de sus enseñanzas, porque se han dado cuenta que el bautismo no era simplemente para la primera iglesia, sino que para la iglesia de hoy también. Es que la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él bautizó en la antigüedad, pues lo puede seguir haciendo hoy. Entonces, ¿son salvos? Sí, son salvos. Solo que entonces el evangelio que viven no es eficaz. No pueden alcanzar más porque se conforman con el hasta allí. Hasta allí. No se critica, no los criticamos, pero sí oramos para que el Señor les abra los ojos y para que ellos puedan experimentar primero lo maravilloso que es el bautismo del Espíritu Santo, pero también para que experimenten los grandes alcances que se pueden obtener cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Lucas 24, verso 49, nos habla de la promesa de Jesús. Lucas 24, 49, y dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria a Dios. Ellos tenían que obedecer. La promesa era que Jesús, el Padre, enviaría al Espíritu Santo. ¿Quién envió al Espíritu Santo, el Padre o Jesús? Los dos lo hicieron. La Biblia dice, Jesús dijo, yo lo enviaré, y Jesús dijo, y mi Padre lo enviará. O sea, los dos enviaron al Espíritu Santo. No hay por qué discutir que si el Padre, que si lo hizo Jesús, que Jesús no, que el Padre sí. Los dos lo hicieron. Los dos lo hicieron. No hay nada que discutir. Entonces, Jesús les envió, lo van a recibir, pero ustedes lo que tienen que hacer es quedaos en Jerusalén. Y yo quiero que ustedes vean esta palabra, hasta que se van a quedar en Jerusalén, en el piso alto de esa casa, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quiero que vea esto. En la vida de Jesús, nosotros vemos a Jesús que sí fue al templo y que Jesús aprendió y también enseñó en su juventud la palabra de Dios, mas sin embargo no vemos a Jesús obrando
sino hasta que fue bautizado en aguas y con el Espíritu Santo. Fue bautizado con los dos en el mismo momento. ¿Sí? A partir del bautismo del Espíritu Santo se desata el poder sobre su vida, y es que comienzan los milagros y los prodigios. Antes no. ¿Sí? Entonces, no es antes del bautismo del Espíritu Santo que Jesús hace los milagros, sino es después de. Ahora, los discípulos, ya me acordé, los discípulos habían hecho milagros antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Sí. Lo que quiere decir es que alguien sin el bautismo del Espíritu Santo puede orar y hacer milagros. Sí. ¿Puede echar fuera demonios? Sí, porque es un mandato de Jesús. Él les dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros, Mateo capítulo 28. Él dice: y echarán fuera demonios en mi nombre, echarán fuera demonios. También dice: impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, ¿cuál es la diferencia de echar fuera demonios con el bautismo y sin el bautismo? Bueno, la diferencia está en que ellos fueron a echar un demonio y que Jesús les dijo: ese demonio no sale, sino es estando en un nivel superior. Él le dijo: ese género, ese tipo de demonio no sale, sino es con oración y ayuno. Es decir, estando más lleno de Dios, más lleno de su presencia. Eso es lo que me dice a mí, es que yo tengo que estar bautizado en el Espíritu Santo. Porque entonces yo sé que no hay demonio que se resista a tal poder, a tal autoridad. No hay enfermedad que se resista a tal poder y a tal autoridad. Vemos a lugares donde Jesús llegó que decía que todos los enfermos fueron sanados y cuantos se presentaron endemoniados fueron libres. Y lo mismo ocurrió con los discípulos. Leemos en el libro de los Hechos que todos fueron sanados, todos fueron libres, pero ya tenían el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces ellos iban a estar encerrados en la iglesia ¿hasta qué? Hasta que recibieran el bautismo, hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Y investido es una vestidura que Dios pone sobre nosotros de poder. Una vestidura de poder, eso es. Ahora, vamos a ver esa prioridad del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Lucas capítulo 3, vamos a leer el verso 21 y 22. Lucas 3, verso 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué, si Jesús es Dios, necesitaba el Espíritu Santo? Bueno, lo que nos dice Filipenses es que Jesús sí es Dios, pero antes de venir a la tierra, dice, se despojó de toda su gloria, se despojó de sí mismo y vino a la tierra como un hombre, pero siendo Dios. Lo que pasa es que para nosotros hay un choque. Bueno, si era Dios, ¿cómo era hombre? Porque cuando pensamos que era Dios y era hombre, entonces creemos que Jesús tenía todo el poder, de Dios, porque Él era simplemente Jesús. Y hay que entender esto: se despojó. Usted podría decir conmigo eso: se despojó.
y vino a la tierra como Dios, pero despojado de poder, despojado de gloria, despojado de todo. Simplemente era el Hijo de Dios. Por esa razón, Jesús tomó un tiempo de preparación que todos nosotros lo necesitamos. Todos necesitamos un tiempo de preparación. Nadie sin preparación puede predicar. Nadie sin preparación puede enseñar. Nadie sin preparación puede orar por otros. Porque hay algo que es bíblico. Yo no puedo dar algo que no tengo. Y es lógico. Yo no puedo dar algo que no tengo. Si no tengo plata y usted me pide, ¿cómo le doy si no tengo? ¿De dónde la saco? Debo tener para yo dar. Por eso es que vemos que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y los llenó. Porque llenos ellos pueden dar. Cuando estás vacío, ¿qué vas a dar? Usted podría decir, tengo que estar lleno. Debo estar lleno. Y así fue como Jesús inició, siendo lleno. El Espíritu Santo descendió, dice, en forma corporal como paloma. No quiere decir que el Espíritu Santo es un animal o es una paloma, es un símbolo. Y descendió como paloma porque la paloma era un símbolo de santidad, un símbolo de pureza, un símbolo de paz, un símbolo de que vino a morar. Ahora quiero que vea esto, que la paloma tiene algo, que ellas son muy sensibles. Y a eso viene el Espíritu Santo, a sensibilizarnos. ¿A qué? A lo que el Padre quiere. A lo que el Padre quiere hacer, a lo que el Padre quiere hablar, a lo que el Padre desea. Aleluya. Por eso es que vemos gente que no comprende las cosas del cielo, porque no tienen al Espíritu Santo. Necesitan ser sensibles. Sensibles. No es lo mismo que una predicación sin el Espíritu Santo a una predicación con el Espíritu Santo. Porque cuando así sea la lectura bíblica, tú sientes que es Dios mismo el que te está hablando. Sin el Espíritu Santo simplemente es una narrativa, una historia, un monólogo. Puede ser cualquiera de esas cosas. Pero cuando está el Espíritu Santo, la cosa es totalmente diferente. Ahora vamos a ir a Hechos 1 y vamos a ver cómo el Espíritu Santo era la prioridad. Ahora ya lo vimos en Jesús, pero ahora la vamos a ver en la iglesia primitiva. Hechos 1, verso 4. Dice, y estando juntos, vea estas características, préstele atención. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días. Gloria a Dios. Jesús les había indicado, ustedes se van a quedar allí hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, que cuando sean bautizados tienen que salir de allí. Se lo vuelvo a repetir. Ustedes van a estar allí vamos a decir la iglesia, allí metidos en esa iglesia hasta que sean investidos, hasta que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y luego que ustedes sean investidos, revestidos, bautizados con el Espíritu Santo, entonces tienen que salir de allí. Porque la iglesia no son esas 4 paredes, la iglesia son ustedes, somos nosotros. Aleluya. Es decir, que donde quiera que nosotros nos congreguemos, nosotros somos la iglesia de Jesucristo.
Y así nos congreguemos en un lugar muy pequeño o en una avenida o en donde sea, en una plaza. La Biblia nos enseña que donde nosotros nos reunamos, allí está Jesús con nosotros. Por lo tanto, si Jesús y el Espíritu Santo están con nosotros, créalo, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Aleluya. Ahora, vemos que Jesús estableció esta prioridad. Vemos que la iglesia primitiva estableció esta prioridad. Vamos a leer lo que dice Hechos 1:14. Dice, todos estos, los quiero escuchar a ustedes, todos estos, ¿cuántos de ellos estaban excluidos? Nadie. ¿Cuántos de ellos no fueron bautizados? Lo que quiere decir es que todos estaban en un mismo propósito. Yo quiero que usted vea eso. Si todos estamos en un mismo propósito, vamos a lograr lo que Dios dijo que hará con nosotros. Y Jesucristo dijo, una casa dividida no puede permanecer. Pero usted dice, bueno, pastor, pero yo estoy con ustedes, pero aquí sentadito, aquí en la comodidad. Ustedes oran y bueno, yo digo amén. Usted grita y yo digo gloria a Dios. No, eso no nos sirve, eso no funciona. Porque entonces somos una iglesia fracturada, dividida. Lo que quiere Dios, y también lo quiero yo, por supuesto, y yo sé que usted también lo quiere, es que todos, desde el más chiquito hasta el más alto, desde el más joven hasta el más anciano, todos tengamos esta misma prioridad. Amén. Y la prioridad es perseverar, unánimes. Y aquí lo dice, en oración y ruego. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Yo quiero ver, no sé si será imposible para mí, yo creo que no, pero yo quiero ver algún día, no sé cuándo, pero yo quiero ver algún día en que todo el que entre, todo el que entre a la iglesia, y no me refiero al local, me refiero a estar en medio nuestro, todo el que entre tenga este espíritu de perseverancia y de unanimidad, de orar, porque es lo que dice aquí que hacían, oraban y rogaban, todos, que no haya un muchacho o una muchacha que diga, ay, esta broma de oración sí es difícil, qué fastidioso. Yo una vez le dije a mi mamá, le dije eso, de muchacho por supuesto, más de lo que ahora soy. Le dije, no mamá, esa broma es muy fastidiosa. Y de broma y no me bofeteó, me dijo, el fastidioso eres tú. Claro, más adelante lo entendí, era verdad, el fastidioso era yo, que venía a orar, Señor, tengo sueño, Dios mío, esto sí es fastidioso. El fastidioso eres tú. Eres tú el fastidioso. Y eso me llama la atención porque hay que pensar que si yo vengo a Dios y vengo con esa actitud, ¿ustedes creen que Dios me pueda parar? Sí, me dice, párate y vete, porque así no te quiero. Párate y vete. Y entonces Dios me paró y me dijo que me fuera. ¿Qué cosa, no? Y por eso es que no alcanzamos y no logramos las cosas, porque venimos con una actitud de, vamos a decirlo, de desprecio, y no es lo que Dios quiere. Entonces, esa tiene que ser nuestra prioridad, que todos juntos perseveremos unánimes en la oración y en el ruego. Gloria a Dios. Llama la atención, fíjense, los hermanos de Jesús no todos creían en Él. Y este versículo nos dice
con sus hermanos. Es decir, que los hermanos llegaron a reconocer y a aceptar a Jesús como el Señor, como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de ser bautizados en el Espíritu Santo? Se los he dicho, pero se lo voy a volver a repetir. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder. Vamos a ver si con ánimo me ayudan. Pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Y esto no para que sobresalga yo, para que sobresalga Él. Porque hay que entender que el poder no es mío, el poder es de Él. Yo por mi propia cuenta no puedo hacer nada, pero por la de Él sí puedo. Por esto esa gracia no es para mí la gracia, pero la gloria es de Él. Que eso no se nos olvide nunca ni jamás. No, es que cuando usted ora es que hay sanidad. Bueno, eso puede ser, pero también quiero decirle, no es porque yo los haga, es porque Él lo hace. Porque Él lo hace. Porque si yo le digo a cualquiera, sé sano, no se levanta. Porque es por mi propia cuenta. No tengo ese poder, no es mío, ese poder es de Él. Y Él hace como Él quiere. Amén. Y ese poder es para usted, para usted, para usted, para usted. Pero que sea Él siempre el que reciba la gloria. Entonces todos necesitamos recibir el poder que viene por el Espíritu Santo. Todos. Y la palabra que dice ahí es testigos. Testigos. Pero esto no se refiere al testigo ocular, al que comprueba el milagro, sino es que esta palabra proviene de una palabra griega que significa mártir. Mártir, no de martillo, pero está muy cerca. Mártir. Esa palabra mártir es alguien que hace una entrega total a Dios y que es capaz, por eso significa mártir, que es capaz de que en esa entrega total aún es capaz de dar su vida por Él. Y por eso es que vemos mucha gente que no es mártir, es decir, que no lo entrega todo, y es porque no tiene el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Hay gente que no le importa irse a su casa caminando y da el pasaje de la ofrenda, la da de ofrenda. Que no le importa tener que caminar bajo ese sol inclemente y con ese calor inclemente, pero lo dio a Dios. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Hay gente que no importa irse descalzo hasta su casa porque le regaló el par de zapatos a alguien que lo necesitaba más que él. Y es porque ama más, es capaz de dar su vida. Y la Biblia dice que los que fueron capaces de dar su vida, esta tierra no merecía a esos hombres y mujeres. Lo dice Hebreos. Imagínense en el alto grado que está una persona que es capaz de dar su vida por Dios, como esos hombres, esos jóvenes que les hablé la semana pasada, los moravos, que fueron capaces esos jóvenes de decir, nos vamos a vender como esclavos con tal de que nosotros podamos rescatar a los más de 3,000 jóvenes que están en esa isla. Oye, ¿usted sabe lo que es eso? Yo no sé si usted entiende eso. Pero cuando uno ve ese tipo de actitud en una persona que lo que quiere es ver su vida florecer, que lo que quiere es libertad, porque eso es lo que quiere un joven, libertad, hacer las cosas que le vengan en gana y no tener que estar pidiendo permiso. Estos iban a estar esclavizados, pero lo que buscaban no era un bien individual, sino un bien común. ¿Y sabe qué? Eso es ser iglesia. Cuando no se beneficia uno solo, sino que hay un bien común, todos nos beneficiamos. Eso se llama iglesia.
cuando yo tengo para comer y que uno de ustedes no tenga para comer y yo no haga nada, entonces ya yo fracasé, tanto como pastor, tanto como hijo de Dios, tanto como sea, lo que sea. Pero cuando yo soy capaz de que lo que yo poco, si yo me como un pan, bueno, por lo menos cómete tú la mitad de este pan. Eso es ser iglesia. Eso es ser hijo de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Seguimos. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros recibamos el poder de Dios. Y mire lo que dice Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Miren lo que trajo el bautismo del Espíritu Santo. Ellos hablaban, daban testimonio de la resurrección de Cristo, y lo hacían con muchísima gracia, abundante gracia. Un hombre tenía en su casa, cuando eso todavía no existía, no había en todas las casas luz eléctrica, y en su casa tenía para cada cuarto un timbre, los cuales los conectaban a una batería, y entonces tocaban el timbre para cada cuarto, no sé con qué intención, pero él dice, bueno, como yo veo que cada timbre funciona en cada cuarto, yo voy a tomar de allí también unos cablecitos y voy a conectar en mi cuarto un bombillo. Bueno, conectó el bombillo, y cuando lo fue a prender, el bombillo escasamente se puso el hilito, se puso rojo, pero no alumbró absolutamente casi nada. Y eso le llamó mucho la atención, cómo esta batería es capaz de funcionar todos estos timbres, y aquí hay algo que yo hice mal, o no sé, o no sé qué pasa aquí, que esta batería no es capaz de mover este bombillo, de encenderlo. Y le preguntó a un ingeniero eléctrico, y él le dijo: el poco poder lo que hace es ruido, pero cuando hay poder real, hay luz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque mucha gente confunde el ruido con unción. No, hermano, el ruido no es unción, la luz es unción. ¿Y sabe qué? La luz produce salvación, la luz produce libertad, la luz produce guiatura, la luz produce sanidad. Eso es lo que produce la luz, gloria a Dios, no el ruido, porque hay mucha gente ruidosa, gloria a Dios, aleluya. ¡Ey! ¿Y la luz dónde está? La luz, pura bulla. Eso es lo que queremos, luz. Entonces hay que hablar del evangelio, sí, con ánimo, pero mostrar la luz de Jesús. Y eso se muestra lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuál es el otro propósito? Dijimos que el primero es recibir el poder de Dios. El segundo está en Hechos 5:12. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y por las manos de los apóstoles, ¿qué sucedía? Muchas señales y prodigios. Señales y prodigios. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, o una iglesia llena del Espíritu Santo, muestra a Jesús con poder. Es decir, suceden milagros, señales, prodigios. Y no solo eso, dice, y todos estaban unánimes. Unánimes. No hay efectividad cuando la iglesia no ora. No se recibe el poder, no se recibe el bautismo cuando la iglesia ora. Porque muchos se equivocan buscando poder. ¿Y sabe qué? Dios, aunque enfatizó que el Espíritu Santo era poder, si lo vemos de esa manera, que es poder nada más, entonces estamos fuera de la doctrina
Porque entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es una persona. ¿Sí? Y le pregunto, ¿a usted le gustaría tener dinero y que lo busque sus familiares más cercanos por lo que tiene en la cartera? Entonces imagínense yo llegarle, Señor, como tú eres poder, entonces sáname, libértame, dame. Sí. Lo que Dios quiere es que no nos enfoquemos en lo que Él tiene, sino en lo que Él es. Una persona. Porque cuando yo le busco como una persona, ¿sabe? No recibo el favor limitado, sino ilimitado. Recibo sus favores ilimitados porque lo recibo todo, completamente todo. Gloria a Dios. Entonces, el propósito es tener poder y anunciar el evangelio con señales y prodigios. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El cristiano bautizado con el Espíritu Santo debe tener una vida victoriosa. Sabe que nada puede lograr por sus propias fuerzas, con su propia preparación, sino que todo lo logrará, además de la preparación y además de la fuerza, que con lo primordial que es con el Espíritu Santo de Dios. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos, aquí ¿cuántos son malos? Yo voy por partida doble. ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? Mire, aquí hay una pregunta. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? ¿Quiénes van a recibir el Espíritu Santo? A los que se lo pidan. Me gustó como lo dijo Eiber. Es decir, él lo va a pedir. Yo también lo voy a pedir. A los que se lo pidan. Para recibirlo hay que pedirlo. Así es, hay que pedirlo. Y vuelvo y repito, no se enfoque en buscar poder, sino al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. Muy bien, ¿cuál es la evidencia de que soy bautizado por el Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo? Hechos 2:4. Hay muchos más versículos sobre esto. Dice, y fueron, ¿cuántos? ¿Cuántos? Los niños no, ¿verdad? Los jóvenes tampoco. Fueron todos. ¿Por qué fueron todos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Y fueron entonces todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí está la evidencia del bautismo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero que usted vea esto. No se tiene el bautismo si no se habla en lenguas, porque esa es la evidencia. ¿Me escuchó? Bueno, pastor, yo hablé en lenguas una sola vez. Bueno, recibió el bautismo y usted es bautizado en el Espíritu Santo, pero no lo hago constantemente. Bueno, tal vez porque usted no lo busca, de hablar constantemente. No estoy diciendo que no busque a Dios. Lo que estoy diciendo es que tal vez no busca de ejercer ese don del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. ¿Y por qué hay que hablar en lenguas? Bueno, la Biblia dice que el que habla en lenguas habla con Dios directamente. Es decir, que no hay un intermediario, porque la Biblia dice que el intermediario es en cuanto a la oración, se refiere que es al Espíritu Santo. Dice, ¿cómo orar como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Y es por eso que la iglesia debe desarrollar el hablar en lenguas. Entonces, el detalle aquí está en que sí, yo voy a orar en lenguas, porque en eso hay poder, porque en eso hay edificación de mi espíritu. Eso es lo que uno busca en la iglesia, que la gente sea llena, que la gente se busque ese bautismo del Espíritu Santo y vea que el evangelio no es venir a la iglesia y estar sentado allí y bueno, qué chévere, cantan bonito, tocan bonito, me hacen a veces reír, a veces llorar, y creen que la iglesia es simplemente eso, o que la iglesia es que me van a venir a dar una ayuda, o que la iglesia es, bueno, ando buscando novia, a ver qué muchacha consigo, o novio. No, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que la iglesia haga lo que Él dijo que tenía que hacer. Eso es.